Bueno, muy buenas noches. Este es un trabajo para la Corporación Universitaria Iberoamericana para el área de higiene y seguridad industrial. La docente Yuri Rodríguez. Mi nombre es Marta Patricia Puente Bocanegra. Vamos a hablar acerca de unos elementos de protección personal de unas problemáticas encontradas en el sector aeronáutico. Escogió que es en el que actualmente yo laboro. Para este sector, para esto se tuvo en cuenta tripulaciones de vuelo, técnicos de mantenimiento, personal en tierra. Ellos por lo general enfrentan una serie de riesgos laborales significativos, una exposición frecuente a la radiación, eh, tienen unos turnos nocturnos e irregularidad horarias, pueden ser que se asocian a problemas metabólicos, cardiovasculares y de trastornos de sueño, y la exposición constante al ruido extremo por las pistas, las pistas y los hangares, que son un factor de riesgo por pérdida auditiva, hipertensión y problemas cardiovasculares. Aquí encontramos nuestras 20 problemáticas. Eh, Voy a hacer más énfasis en los que se hizo un control en el individuo con elementos de protección personal, como les hablaba del ruido que generan los motores al llegar a los aviones a posición para desembarco. Los motores pueden generar unos ruidos superiores a 80 decibeles, lo que puede generar una pérdida auditiva, alteración del sueño, estrés, problemas cardiovasculares. Clasificación de peligro, físico ruido, control en el individuo, elementos de protección auditiva, que ya los vamos a dar más adelante. Otra problemática es dentro de las oficinas principales se tiene exceso de iluminación por lámparas blancas en las luces, lo que genera brillos en las pantallas, fatiga visual, dolor de cabeza por migraña. Clasificación del peligro, físico, iluminación, control en la fuente, estudio de iluminación y cambio luminaria según la normatividad. Una tercera problemática, al encontrarse los aviones en posición y con los motores prendidos, las personas que están destinadas a la atención de este vuelo están demasiado cerca, lo que hacen es que ellos sienten esa vibración del motor. Clasificación del peligro, físico por vibración, pueden generar problemas de origen neuronal, musculoesquelético y otras. Control en el individuo, rotación de la tarea y menos tiempo de exposición. Otra problemática para el ingreso al área operativo, una medida de control de seguridad es el paso por los filtros, como los que nosotros pasamos cuando vamos a viajar. Sin embargo, pues las personas tienen que pasar por lo menos unas 4 veces al ingreso y a la salida al tomar nuevamente al ingreso cuando salen a tomar sus alimentos. Una clasificación del peligro, físico, radiación, y se hace un control por el individuo, paso por el filtro una sola vez por jornada. Otra problemática, aquí encontramos dos problemáticas. Una problemática que son dos tipos de peligro. Cuando las personas deben realizar una limpieza a los baños portátiles por el desagüe, utilizan químicos para la limpieza y la desinfección, lo que genera vapores nocivos para la salud. Una clasificación de peligro, químico por vapores, y un control en el individuo, el uso de EPPs, guantes de neopreno, mascarilla con filtro, overol impermeable y las vacunas. Y esta misma problemática se genera cuando ellos deben evacuar el pozo séptico del avión. Esto genera olores, el contacto con excrementos y fluidos que pueden generar infecciones y enfermedades de origen parasitaria. La clasificación del peligro como el biológico, fluidos y excrementos, y nuevamente pues el uso adecuado, el control en el individuo, uso adecuado de elementos de protección personal, traje encapsulado, mascarilla con filtro, guantes de neopreno, gafas de seguridad herméticas, botas de neopreno y sus vacunas contra el tétano, hepatitis A y B. Otra problemática, en el aeropuerto se elaboran turnos entre 11 y más 14 horas, lo que hace que hayan horarios nocturnos que agotan a los colaboradores. Una clasificación del peligro, si colaborar por jornadas de trabajo, control en la fuente, ajustar turnos de trabajo, evitar sobrecarga al personal, aumento de la planta y control en el individuo, talleres sobre manejo de estrés y inteligencia emocional. Estos son los tipos de protección auditiva apropiados para el sector aeronáutico. Los auriculares pasivos son ideales para bloquear el ruido intenso como motores en tierra, maquinaria pesada que ofrecen una reacción de ruido de hasta 30 decibeles. Los auriculares electrónicos que además de bloquear el ruido
modulan el sonido mediante tecnología electrónica, permiten escuchar señales de comunicación o alarmas mientras estén haciendo sonidos dañinos. Y los auriculares con radiocomunicación integrada son más utilizados por tripulaciones de tierra-cabina que se encargan del pushback y otras operaciones críticas. Aquí tenemos los tipos de protección para vapores y químicos, los guantes resistentes de agua y productos químicos, por lo general de nitrilo o de butilo, según el tipo de químico, los overoles impermeables que protegen la ropa y el cuerpo de esas picaduras. Por lo general se usan delantales de vinilo resistentes al líquido. Las máscaras faciales transparentes, que también lo que hace es proteger contra salpicaduras directas. El calzado impermeable, tienen que ser botas de goma que eviten el contacto con líquidos y humedad dentro del área de limpieza. Y la protección respiratoria, pues recomendable usar mascarillas de tipo N95 o superiores. Otra problemática, en el aeropuerto se realizan a veces unas inducciones muy básicas, entonces las personas cometen errores y se sienten incompetentes, se desmotivan, sufren de estrés, entre otros. La clasificación del peligro psicosocial por condiciones de tarea, control en el individuo, una capacitación específica enfocada en las funciones de cada trabajador. Otra problemática, los agentes que se encuentran en el área de selección deben escanear el equipaje, bajarlo de las diligencias y montarlas en las bandas durante todo su turno. Se convierte en un movimiento repetitivo. Una clasificación de peligro como biomecánico por movimiento repetitivo. Control en la fuente, instalar mesas elevadoras, uso de carros, poleas y bandas transportadoras. Otra, para el cargue de los aviones es necesario crear agentes o grupos como agentes de trabajo, porque hay equipajes con un peso de hasta 30 kilos, lo que genera problemas musculoesqueléticos y problemas de las articulaciones por pesos superiores. Clasificación del peligro, manipulación de cargas biomecánicas, control en la fuente, uso de mesas elevadoras, poleas, soportes ajustables, rotación de tareas. Otra problemática son los PMOAR, son aquellos equipos que permiten el remolque de los aviones para posición de despegue. Ya que su fuerza es alta, entonces presentan problemas en sus sistemas eléctricos y más si el operador no tiene la experiencia suficiente. Una clasificación del peligro, condiciones de seguridad mecánica, un control en el individuo, se realizan capacitaciones sobre el manejo adecuado del equipo. En estas encontramos la parte operativa con los vehículos del proceso, tractores y buses, donde su velocidad máxima permitida es de 10 km por hora. Una clasificación de peligros como condición de seguridad de accidentes de trabajo, ya que sobrepasan algunas veces estos límites de seguridad. Un control en la fuente, la instalación de limitadores de velocidad en los vehículos. Otra problemática, otro riesgo que se ve son los opereros que deben llenar las bodegas con las maletas, en donde no pueden estar 100% de manera erguida, tienen que trabajar sobre sus rodillas y sobre sus manos. Entonces, la clasificación de peligro es una condición de seguridad de espacio confinado y es un problema en rotación de funciones personal. Aquí podemos ver uso de arnés para un dolly, en donde las personas deben trabajar sobre el avión, pero pueden resultar con caídas y muchas veces pues no los usan. Aquí podemos ver un arnés y la línea de vida. Aquí podemos ver otros son las escaleras utilizadas, un control en el individuo, es una inspección diaria de las escaleras, ya que muchas veces estas se deforman o tienen problemas en sus escalones, lo que genera caídas en las personas. Y por último, cuando las personas realizan una limpieza en las ventanas del edificio, por más que ellos hagan una cerca al área demarcada, las personas pasan muy cerca y pueden sufrir golpes por caída de elementos. Se clasifica como condición de seguridad locativa y el medio es un control en el medio en uso de vallas plásticas más amplias en áreas de trabajo. Esas son todas mis problemáticas. Agradezco mucho por la atención prestada. Hasta luego.